Bueno, como ya lo veníamos anunciando y con mucho placer, es que esta tarde recibimos al ministro de Defensa, José Bayardi. Bienvenido y muchísimas gracias por estar en Vespertinas. En estos momentos en que hay mucho trabajo, además, ¿no? Y hay mucho tema, además. Nosotros también estamos metidas en otros temas. Sí, ya veo. Empecemos por esto, que es lo más fresco que tenemos, lamentablemente, ¿no? Hubo dos grandes incautaciones de droga que partieron de Uruguay. Una desde el puerto, fueron 4,5 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Alemania, y la otra que salió del aeropuerto de Carrasco, que fueron más de 600 kilos de cocaína que terminaron en Francia. ¿Qué es lo que está pasando con este asunto? Que de golpe nos estamos desayunando de que bueno, el narcotráfico pasa por acá. A ver, que el narcotráfico pasa por acá, ya lo sabíamos desde mucho tiempo antes. O sea, en esta parte del mundo hay 3 países que producen cocaína, donde se produce. Uno es Colombia, que es el mayor productor en la región. Otro es Perú, que es el país que le sigue en cantidad de producción de cocaína. El otro es Bolivia. Ha identificado como que particularmente la droga boliviana es la que pasaría por acá. A ver, se presupone que la droga boliviana sería la que estaría pasando más por acá, pero paso por Uruguay, o sea, tránsito por Uruguay ha habido en términos históricos. Y una cosa que yo quiero desmistificar un poco es que todas las fronteras del mundo, no importa la cantidad de recursos económicos y humanos que se coloquen para combatir al narcotráfico, son perforadas. Porque en realidad el consumo se da fundamentalmente en los países, vamos a hablar de Occidente nomás, ¿no? Porque también se da el consumo en países de Oriente, pero en lo que tiene que ver con Occidente, el consumo se da particularmente en los países de Europa y en los Estados Unidos. Esa es la demanda de consumo. Quiere decir que ellos gastan enorme cantidad de recursos también en temas ciudades y sus fronteras son perforadas. Y de todas maneras entran. Primer punto. Claro. No, porque si no a veces parece que no, a nosotros... No, ahora vamos a hablar justamente del tema de las fronteras, pero me quedé con algo que usted recién mencionaba y decía, es algo que se sabía hace tiempo antes y demás. Ahora, ¿qué se hizo hasta ahora? Es algo que se sabía, no. La pregunta fue dirigida a ¿qué está pasando que transita droga? Yo digo, siempre pasó droga, siempre se supo. ¿Y qué se ha hecho droga hasta ahora? Y se ha hecho, yo creo que se ha hecho mucha cosa. Yo puedo analizar en los 15 años, para poner estos últimos 15 años, ¿no? En realidad, el ciclo de tránsito por Uruguay creo que tiene oscilaciones. ¿Y de qué depende las oscilaciones? Depende de la capacidad que haya de incautar, ¿está bien? Volúmenes. Yo creo que en el año 2008-2009, estoy hablando, hubo incautaciones muy importantes. Esto para el narcotraficante, que es un comerciante ilegal, los costos de transitar por algún lado significan pérdida de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, tener la capacidad de interdictar es tratar de que ese comerciante ilegal, el narcotraficante, también abandone esta vía de tránsito por considerarla desde el punto de vista económico negativa, porque pierde mucho. Perjudicial. O sea que el análisis es que no hubo grandes, digamos, incautaciones en los años posteriores al 2008 porque se cambiaron las rutas. Hubo golpes en ese periodo que yo creo que llevaron a que disminuyera el lugar de tránsito. Independientemente, creo que es una evaluación de riesgo. Todo el riesgo de ese comerciante narcotraficante, lo digo así para que se entienda, que se guía por las mismas lógicas de riesgo, de pérdida o de ganancia, lo llevan a tratar de ver cuáles son los menores riesgos que termina corriendo. En este caso particular se lleva adelante a través de investigaciones que se dan particularmente en Francia, en la frontera, en el aeropuerto de Milhausen-Basilea, con una incautación de 603 kilos, que termina, aparentemente era una operación controlada por la DEA y por Europol, no así por nosotros no estábamos adentro. Hay una cosa como una sensación con respecto a estos dos casos en particular, que incluso uno de ellos, el que fue a Alemania, no se sabía si había pasado por acá o no, si había estado por Brasil, no se sabía, ¿no? Esto es por un precedente que no se sabía, ¿no? Claro, sí, porque ya había habido un antecedente que decía eso. Es como que Uruguay está como aislado, porque en un momento se pensó que eran operativos en los que Uruguay estaba alertado, y no.
No. A ver, cuando hay Y unas además la entregas DEA se fue de vigiladas... acá. Eso también es Sí. así ahora, a partir de estos dos casos. Sí. Se fue a Argentina. No fue a partir de estos dos casos. Ellos Ah, no. estaban con la decisión de irse. de ir y instalarse centralmente en Argentina, aunque tampoco demos por hecho que la DEA se va del todo. La DEA nunca se va del todo de ningún lado. Se irá a la oficina central, los contactos, pero siempre la DEA ha trabajado con contactos en cada uno de los países en los que está. ¿Está bien? Así que, en realidad, vayamos ahora al tema de Hamburgo. Lo de Hamburgo, en realidad se comunica que había 4.500 kilos que habían llegado en un contenedor que había salido del puerto de Montevideo que contenía soja. Soja uruguaya. Sí, porque en ese embarque hubo 54 contenedores, de los cuales 50 era soja paraguaya, 4 fue soja uruguaya. Está en investigación si toda la soja uruguaya, yo voy a decir hasta donde se puede decir por el área de investigación, fue cargada en los contenedores en el mismo lado o fue cargada algunos en un lado y otro en otro lado. Esto está en investigación ahora. Está en investigación dónde se cargó la soja soja en Uruguay. Adentro del territorio de Uruguay. Sí, estamos hablando adentro del territorio de Uruguay porque lo que se está en presunción es que en realidad la cocaína podría haberse cargado en los contenedores de soja antes de ingresar al puerto. ¿De acuerdo? Esta es la hipótesis que se está investigando ahora. En el Hasta ahí, interior, digamos, o sea, donde se cargó la soja se podría ¿dónde haber se cargó cargado. la soja? Donde se cargó la Hasta soja. ahí, El lugar. no en el puerto, está ahí, No en el hasta puerto. donde se cargó la soja. Ok. Muy bien, entonces, en ese sentido, cuando llegó al puerto de Hamburgo, dijeron, acá hay un contenedor que fue descubierto con soja, ese contenedor fue embarcado en Uruguay, ¿está bien? Y ahí se esperó un poco la información, una información que consideramos importante, era que el precinto de seguridad, ¿qué había pasado con el precinto de seguridad? ¿Por qué? Porque en marzo y abril, se dijo que había un embarque de arroz 33, que había llegado al puerto de Hamburgo con bolsas de droga, 400 kilos de cocaína, que había salido de Uruguay, y después cuando se hizo la investigación en el puerto de Hamburgo, se determinó que el precinto de seguridad no correspondía al puerto de Uruguay, Había sido violado. había entonces, sido alterado alterado. y había sido, digámosle, codificado Brasil. como si En fuera el Brasil. número de un precinto que es uruguayo o que se le da por la parte de la empresa Uruguay y se había adulterado sobre un precinto que corresponde al puerto de Santos. Sí. Entonces ahí uno presupone, se embarcó en Santos, se embarcó de Santos en adelante, o sea, se metió en el contenedor de Santos en adelante, Santos, Río, Dakar. Hay que seguir el circuito como para Sí, saber. porque esta empresa, Grimaldi, hace circuito como hace un ómnibus de línea, ¿no? Para, en varios todos los puertos. lados, va bajando en unos contenedores, sube en otro contenedor. Ministro, Sí. perdone que lo corte, No, porque no para- la semana pasada estuvo con nosotros Graciela Bianchi, justo el Sí. día después de que usted compareció en el Igual, Parlamento sí, justamente sí. por este tema, y queremos compartir con ustedes un pasaje de la visita. ¿Cómo no? Y siempre los problemas están en quienes mandan, o sea, en quienes ocupan los cargos de mayor responsabilidad. Por eso cuando yo cito a los ministros, más allá que hoy Astori no fue Ferreri, pero hay algo que se llama más en un Estado democrático una responsabilidad objetiva. O sea, si yo estoy al frente de un servicio público muy importante y mis subalternos, mis subordinados, no sé cómo decirlo, que nos caiga simpático, pero que nos entendamos todos, son tan omisos, es decir, yo también tengo responsabilidades. A mí lo que me satisface es que tanto el gremio de la aduana como con el gremio de Dinasia, son 4, pero bueno, trabajamos con casi todos, están preocupados porque es un problema de seguridad nacional ya, o sea, si Y bien ellos lo viven así. a diario. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que también ellos, por legítima defensa, para decirlo de alguna manera, dicen, si alguna vez pasa algo más grave de lo que ya está pasando, ayer me decía un miembro del sindicato, y si viene el ébola en algún vuelo y no se controla, porque tiene que tener control sanitario también. Entonces decidieron hace mucho tiempo, sobre todo los sindicatos de aduana, de hacer los planteamientos. Y nos dan mucha información. Bueno, ahí expresaba que es un problema de seguridad nacional, ¿es? A ver, es un problema yo no lo calificaría problema de seguridad nacional, sí calificaría que es un problema en que el Estado tiene responsabilidades en el marco de los convenios internacionales a los cuales está sujeto, y tiene una responsabilidad que yo la quiero plantear en ese sentido. ¿Cuál es mi problema con respecto al tránsito de drogas? El tema central del comercio del narcotráfico está vinculado a controlar los espacios por los cuales las drogas circulan.
¿Está bien? El narcotraficante, comerciante, no es productor, se produce en Colombia por los productores, o en Bolivia o en Perú, no es el consumidor que la termina distribuyendo, él lo que hace es asegurar el pasaje y cobra por asegurar el pasaje. Acá tengo varios problemas. El principal problema que tengo es que la diferencia entre lo que se le paga a un productor, que son $1.000, $2.000 por el kilo, y lo que se va a pagar a un consumidor en Europa, que son 100 veces más, por lo menos, en otros lados se llega a pagar hasta 200 veces más, da una cantidad de volumen de dinero muy fuerte. Ese dinero, esa cantidad de dinero de volumen muy fuerte, ¿sabe cuál es mi principal problema? Que a través de la corrupción desestructura la institucionalidad de los estados. Y hoy tenemos en estados en América Latina que están desestructurados desde el punto de vista de su institucionalidad. No quiero nombrar ninguno porque tengo responsabilidades de gobierno, y no quiero que después se... ¿Y acá no hay un problema de eso? Bueno, a lo que voy, yo creo que acá no hemos llegado al problema de la institucionalidad. ¿Qué quiere decir el problema? Cuando yo digo un problema de institucionalidad, digo un problema de institucionalidad cuando hay poderes ejecutivos que están corrompidos, donde hay poderes de fuerzas represivas que están corrompidos, donde hay poderes judiciales que están corrompidos. Podríamos poner países concretos en los cuales la institucionalidad se ha deteriorado en base a la corrupción y la penetración que el narcotráfico tiene en estos niveles. Este es mi principal problema. ¿Es un problema de seguridad nacional en el sentido estricto? Sí, es un problema de seguridad nacional en cuanto se desestructura el Estado. Este Estado es un Estado, en mi opinión, fuerte y es un Estado, en mi opinión, que está institucionalizado ya de largo rato y no tiene esa afectación de la institucionalidad. O sea que, a ver si entendí bien, la parte corrupción, digamos, de este negocio, de este movimiento de dinero, tiene que ver con los civiles o con funcionarios o con todos. Sí, pero en una capa más baja. En una capa más baja. Claro, no estamos hablando de instituciones ni de autoridades. Claro, yo creo que en este país, desde el punto de vista de la corrupción, que existe, a ver, el que crea que la corrupción no existe en ningún país del mundo, duerme el sueño de los justos. Cada cual puede elegir dormir el sueño que quiera. La corrupción existe, pero en realidad no es en el nivel de la existencia del Uruguay, no es el nivel de la existencia de otros países que, vuelvo a decir, están desestructurados. Este es mi problema. Pero y este tipo de cosas que aparecen así públicamente, como esta cuestión con el narcotráfico, u otras cuestiones con dinero vivo, ¿no? O sea, con dinero que han pasado, no no estamos como subiendo de escalón. No, yo creo que tenemos que tener presente que esto es así y que esto hay que combatirlo. Por lo cual, cuando yo trato y el Estado combate el tema de que se use su territorio como un lugar de tránsito, lo que va dirigido en primer lugar, ¿está bien?, es a desestimular que el tránsito a través de este país genere eventualmente los mecanismos en que pueda haber dinero que lleve adelante la desestructuración del Estado. Este es el problema. Sí. La otra cosa que voy a contestar. Sí. Yo asumo todas las responsabilidades, desde chiquito. Hace tiempo que asumo todas las responsabilidades. ¿Está bien? Yo quisiera que la diputada Bianchi asumiera la misma responsabilidad de decir que si ese avión estuvo acá en 3 oportunidades anteriores, o más de una, 2 oportunidades anteriores, como lo dije, le pedí que me dijera qué días había estado acá, no me lo dijo. Espero que asuma la misma responsabilidad de poner en conocimiento de la fiscal Patricia Rodríguez esta información para que la fiscal pueda también, en esta investigación que está llevando adelante, ver si la omisión eventualmente de haber estado registrada esta aeronave con presencia anteriores tiene otro tipo de responsabilidades más allá de las que está investigando ahora. Todos tenemos responsabilidades con la institucionalidad. Los que tenemos responsabilidad de gobierno, yo las asumo todas, y otros actores también. Yo fui y estuve en el mismo lugar en el que estuvo la diputada Bianchi durante 25 años y asumí siempre las mías. Hablando del tema de los aviones, en otros territorios, en otros estados, utilizan la ley de derribo como la posibilidad. Sí. Esto lo ha propuesto la calle Boy. ¿Usted está en desacuerdo? Total. Para este tipo... A ver, vamos a discutir. Ley de derribos puede existir. En varios países existe la ley de derribos. Ahora, la ley de derribos está concebida para defender un interés estratégico, sea el interés de vidas humanas, sea el interés de soberanía. De soberanía, o sea un interés de infraestructura estratégica de importancia para el país. No está concebida en ningún país, ¿está bien?, una ley de derribos para combatir una avioneta
que en realidad está sobrevolando ilegalmente el territorio. Hay mecanismos para interceptar esa avioneta, pedirle que en realidad deba descender. Ese tipo de cosas sí ya están previstas, no hace falta una ley de derribos. La otra cosa es llegar, cuando no hay un interés estratégico de ese tipo, a aplicar una ley de derribos, tema que no se aplica en ninguna ley de derribo del mundo, porque estamos ante una avioneta civil que prima facie no pone en riesgo, porque no viene armada, ningún nivel de interés estratégico, y en todo caso... Que a priori no habría motivos para hacerlo, claro. Claro, porque está cometiendo un delito en narcotráfico. En realidad, en el Uruguay no hay pena de muerte para que ante ese delito de narcotráfico, sin pasar por juicio, en realidad llevemos adelante el derribo de una aeronave. Se está confundiendo. ¿Por qué le parece que la calle Pou propuso eso así, en ese momento? A ver, yo dije que he visto algunos asesores que han hecho consideraciones también al respecto, entonces, a ver, sin meterme en las intenciones de un año electoral en que uno tiende a hablar con facilidad para... En el año electoral tenemos que tener cuidado, porque muchas veces le hablamos a la parte del cerebro reptiliano de cada uno de nosotros. ¿Qué es el cerebro reptiliano? El cerebro reptiliano es una clasificación vieja que ya está dejada de moda, pero es el cerebro en el que se expresan las pulsaciones primarias. Claro, lo primitivo. Lo primitivo. Entonces reaccionamos. Entonces, bueno, pero si miedos, reaccionara sobre eso, sobre esas declaraciones de la calle Pou. A ver, yo creo que hay a veces actores que le hablan al cerebro primitivo. No quisiera pensar que se le habla al cerebro primitivo porque estamos en elecciones. Es al revés. Está. Estás diciendo como que la calle le está hablando al cerebro primitivo. Yo dije que hay actores que le hablan al cerebro primitivo. Pero la respuesta que dije de la calle fue otra, pues ya respondí lo de la calle. Yo dije que el doctor Lacalle o estuvo mal asesorado, cosa que sigo diciendo, ¿está bien? O entendió mal el asesoramiento, ¿está bien? Yo he visto a algún asesor que ha vuelto a insistir con el tema de la ley de derribos para una avioneta que lleva narcotráfico. Bueno, entonces puedo decir que estuvo asesorado, que entendió bien lo que le asesoraron, pero el asesor se equivocó. Y yo, perdón, me quedó ahora esto del cerebro reptiliano y me gustó para preguntarte algo con eso. Pero me gustó. La deja como chica migraña. De que la página de Presidencia publique una declaración de Astori en la que habla de que si la calle Pou, o sea, digamos, con una alarma de que si la calle Pou sale presidente, lo tengo por acá, pero digo, ¿eso no es hacia el cerebro reptiliano y cabe que desde Presidencia se haga eso? Dos cosas. En realidad, la oficina de prensa de la Presidencia de la República normalmente ha entrevistado ministros, ¿no? Yo también he aparecido entrevistado en prensa de Presidencia de la República, punto primero, así que no es la primera vez que se hace. La otra cosa es... Acá, perdón, la única, digo para la gente, para que la gente sepa lo que estamos hablando, la única manera de poner en práctica el programa de la calle Pou sería con un feroz recorte del gasto público. Esto fue lo que publicó la página de Presidencia como, digamos, titular de lo que dijo el ministro Astori. Puede haber gente que ante un feroz recorte del gasto público tenga miedo, y hay otra gente que ha defendido como política económica. Sí, pero no es esa campaña. Es al cerebro, esa es la parte del cerebro reptiliano. Ahora me quedé con esa idea. Esa es la parte del cerebro reptiliano. Y sí, feroz. Feroz tiene una connotación negativa. Yo lo leo y digo feroz y digo, ay, bueno, no. Y si hoy estoy planteando que voy a bajar de presupuesto casi 1.000 millones, es feroz, ¿eh? Aclaro. No, o sea, esa disminución de 900 y pico de millones del gasto, en realidad no lo dijo el ministro Astori, lo han dicho asesores en economía del doctor Lacalle. Es feroz. Pero más allá de eso, ¿está bien? ¿Es correcto que Presidencia publique eso? Y si es una entrevista que le ha hecho a ministros como le ha hecho a tantos otros ministros... No, pero es campaña, ¿no? Tampoco, sí. Y no viene ningún cartelito de medio. No, en todas las campañas lo que hay es debate. Y a mí no me parece mal que cada uno de nosotros exprese debate. Yo he expresado cosas acá que son para poner en... Claro, pero es desde el organismo Presidencia, ¿no? También, pero ojo que si usted, en todo caso habría que revisar todas las entrevistas que se le ha hecho a ministros, incluida la mía, a ver si ha incurrido en ese tipo de valoraciones. Todos los debates que tenemos hoy son debates que están enfrentados en el marco de un año de campaña electoral. Qué difícil que es el año de campaña electoral.